Dios me los bendiga, mi gente. Bienvenido a otro episodio más de Más Influyente Podcast. Y hoy tenemos el segmento de testimonio. Y estoy aquí con mi hermano Alexander Rosa. Hoy tenemos un episodio súper especial y queremos que ustedes, ¿verdad?, puedan sentarse ahí donde están, donde quiera que lo estén viendo, escuchar, porque lo que vamos a compartir hoy a nosotros, ¿verdad?, nos ministró este testimonio y decidimos, ¿verdad?, tomar el atrevimiento de invitar a este recurso que lo escuchamos en un evento y nos dimos la tarea de lograr, ¿verdad?, esta entrevista, este testimonio. Y él va a estar hoy contándonos cómo Dios lo transformó, cómo Dios trabajó en su vida. Y queremos que, ¿verdad?, así como es este segmento, que podamos escuchar de lo que Dios sigue haciendo hoy en la vida de las personas. Nuestro Dios cambia, nuestro Dios sana, nuestro Dios hace de nuevo todas las cosas. Y sin más preámbulo, le queremos presentar, ¿verdad?, a Vicente Martínez, que está con nosotros. Gracias. Sí, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Vicente, Gracias por la oportunidad y gracias a ese público maravilloso que nos sintoniza. Para mí es un privilegio poder compartir contigo y decir cuán grandes cosas Dios ha hecho. amén, Amén. amén. Es un privilegio para nosotros también. En verdad que cuando nosotros escuchamos tu testimonio por primera vez, yo lo primero que hice fue, mira atrás, que estaba el siervo, que es Alexander, estaba atrás mío. Y yo le dije, lo tenemos que traer para el podcast porque tú tienes una manera de captar la atención de una persona bien brutal y eso fue lo más que me gustó de ti. Y, ¿verdad? Escuchamos como tu testimonio y nos impactó de tal manera que no nos atrevimos a acercarnos de ti, ¿verdad? Para eso, pero tuvimos que hacerlo porque en verdad era sí o sí que teníamos que traerte. Y gracias por estar aquí, aceptar la invitación. Gracias por la oportunidad. Pues sé Sí. que eres una persona que ocupada, que todo el mundo quiere escucharte y en verdad es un Gloria a honor. Dios. Dios ha sido bueno. Yo creo que lo que Dios da es para que uno lo pueda compartir con otro. Y yo sé que la plataforma que ustedes tienen es una plataforma importante para poder llevar el mensaje, porque hay una audiencia de todas las edades en el cual se van a conectar y se le puede hablar sobre las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Amén, así es. Y nos gustaría, ¿verdad?, que puedas contarnos tu testimonio, que puedas hablarnos cómo fue tu proceso y quién es Vicente, ¿verdad?, para que puedan, los que nos sintonizan, puedan saber quién es Vicente. Bueno, muchos me conocen como el Negrito Bombón, otros me conocen como Minguinguingui. Hay algunas personas que a la hora de la verdad no saben a lo que yo me dedico. Yo soy diseñador de imagen. Llevo cerca de 40 años haciendo el diseño de imagen. Deben estar contando más o menos qué edad debe tener él. Y una de las cosas que me especializo es en la transformación. Tomo una persona y veo cómo ya esa persona llega antes y después cómo es transformada. A través de mi carrera como estilista y diseñador de imagen, pues he tenido mis líneas de productos de cabello, aún mismo libros, he tenido el privilegio de tener programas de radio y televisión y escribir para revistas, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Pero ¿quién es Vicente? A veces las personas ignoran el trasfondo. Ese trasfondo dice, pero ¿de dónde sale él? Porque todo el mundo tiene una historia. Yo siempre digo que cada uno de nosotros tenemos el guión de una película. ¿Por qué? Porque uno dice, es que lo que a mí me pasa es como para hacer una película. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Una de las cosas más espectacular es tú conocer a un Dios de misericordia, que tú ves que Dios te guarda aún, porque yo en la conferencia donde estaba no lo había comentado, aún Dios me guardó desde el vientre de mi madre, porque mi mamá conoce a este hombre que ya entendía que era un hombre maravilloso, y pues yo le doy gracias a Dios por ese hombre, porque fue el instrumento que Dios utilizó tanto a él como a mi mamá para traerme al mundo. Y hubo un momento dado que mi papá era una persona muy abusiva y mi papá le daba unas pelas a mi mamá y el primer hijo ya lo perdió basado en una pela. Wow. Y yo prácticamente por poco no nazco basado en una pela que ella le dio que él le dio a ella. ¿Qué sucede? Yo nací con unos traumas en el cual yo vine a hablar a los 2 años, yo vine a caminar casi a los 3 años, porque nací con unas deficiencias y unas situaciones en mi cerebro. Pero en medio del proceso uno ve cómo Dios te cuida y cómo Dios te guarda, porque aún desde el vientre de mi madre el enemigo trataba de romper y obstaculizar el plan y el propósito que Dios tenía.
Amén. ¿Qué pasa? En medio de las circunstancias, fíjate, y eso lo cuento aquí porque yo nunca antes lo había contado en ninguna de las otras entrevistas, porque yo siempre voy como que al grano, a lo que vamos. Claro. Sí. Pero ¿qué pasaba? En este momento surge que yo viví en eso, yo vi como mi familia mi papá era un maltratante, como mi papá le daba unas pelas a mi mamá, hasta que llegó un momento dado que nunca se me olvida. Yo tenía 5 años de edad, mi papá le enseñó un revólver a mi mamá y le dice, estas balas van a ser para ti. Wow. ¿Qué pasa? Surge que ahí yo me quedo dormido y al otro día la historia había cambiado. Mi mamá terminó matándolo a él. Wow. Y a veces uno juzga a los padres, pero ignora los procesos o el trasfondo que hay dentro de esa olla que ellos están meneando. Y a veces ignoramos un montón de situaciones. En mi casa, mi mamá pues hizo 3 años bajo probatoria y nos criaron en el espiritismo y la santería. Y la casa estaba más enredada, como digo yo, que un plato de espagueti. ¿Por qué? Porque solamente Jesús puede dar la victoria, solamente Jesús puede hacer el cambio. Y a veces buscamos diferentes alternativas buscando la paz. Pero ¿sabes una cosa? El Señor dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en medio del proceso iba creciendo. Y como hoy hablaba en una conferencia que estaba, a veces nosotros como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces nos hacemos ausentes buscando eso que es lo mejor, que entendemos que es lo mejor para ellos. Y mi mamá era una mujer que se pasaba trabajando, ella tenía 3 trabajos, pero mientras ella trabajaba, yo estaba aprendiendo en la calle cosas que me enseñaran. ¿Y qué pasaba? Una de las cosas es que dentro de las cosas que aprendí, de las cosas negativas, a los 11 años tengo mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía 50 y pico de años, y eso me marcó. Hay cosas que me marcaron, como a cada uno de nosotros de una manera o de otra nos marca. Y en ese momento a mí lo que hizo fue que me marcó y yo no entendía porque yo estaba buscando lo que era el amor, pero pensaba que ese era el amor, pero estaba equivocado porque eso lo que hizo fue que abrió unas puertas de maldición. Esas puertas de maldición de una manera especial, de una manera porque empecé a tener una vida de sexualidad, una vida de adicciones sexuales desde los 11 años. ¿Qué pasa? Un niño de 11 años de antes no es un niño de 11 años de hoy en día que está expuesto a muchas cosas y muchos conocimientos. ¿Qué pasaba? En medio de ese proceso yo fui creciendo y mi mamá estaba ausente. Ella seguía trabajando y ella lo que sí estaba presente era una madre proveedora, una madre que dentro, aunque no era cariñosa, después yo aprendí que ella no era cariñosa porque mi abuela nunca lo fue con ella. Y en medio del proceso yo fui atravesando una situación, unas carencias. Era también víctima de bullying, era víctima de abuso de parte de mi mamá porque yo hoy en día la puedo entender porque ella no estaba alegre por la vida que yo estaba tomando. Ella sabía que yo tenía muchos manerismos, ella me veía a mí que yo escondido de mi mamá, yo venía y me vestía de mujer, a esconder de mi mamá, me gustaba estar horas jugando muñecas. ¿Por qué? Porque yo estaba saliendo desde mi entorno real a ese entorno de fantasía que era el juego con las muñecas. Llega un momento dado que yo fui creciendo hasta que a los 14 años yo entro en high school y empiezo a compartir con muchachos que eran gay también, pero ellos ya se vestían de mujer, ya ellos se hormonizaban. Y yo lo que quería era aprender. Yo siempre he sido una persona que estoy aquí, pero no me veo aquí, me veo acá. Entonces, en todas las áreas, yo siempre buscaba resaltar y sobresalir. ¿Qué pasaba? Yo escondida de mi mamá empecé a utilizar hormonas, porque yo tenía en mi mente que yo pensaba que yo era feo. Yo pensaba que que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Cosas que hoy en día se está viendo mucho. Que hay muchachos que dicen que yo soy un pajarito, es que yo soy una mariposa, es que yo soy un perrito, yo soy un gatito. No. Porque es que Dios no murió por el perro ni por el gato. Dios murió por ti, que eres un ser humano maravilloso en la cruz del Calvario. Amén, amén. Y nosotros tenemos que entender. Entonces, en el caso mío, yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y como una vez yo dije, esto no es un espíritu que se casa con una espírita y tiene espirititos. Esto no opera así. Porque, ¿sabes una cosa? El espíritu no tiene sexo. Lo que hay dentro del cuerpo es perfecto porque Dios lo ha hecho. Porque Dios es un Dios maravilloso. El cuerpo tiene sexo para para reproducción. Pero usted sabe una cosa, ser especial. En medio de esa circunstancia y esa situación, yo estaba creciendo. Yo tenía unas carencias. Yo quería sentirme amado. Llega un momento dado que a mi mamá le da un cáncer terminal y como dice un refrán, cuando el gato no está, los ratones se enfiestan. Mi mamá muere de cáncer, ya no tenía padre, no tenía madre.
Aunque Dios, tiempo después, me percato que Dios tomó el control, así como dice la palabra en Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Amén. Y Dios ha sido más que maravilloso. Y en medio de esa circunstancia empecé a ver a ese Dios maravilloso que aún me cuidaba, aún en medio de lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo sabía que había un ser mayor, un ser superior, pero en medio del proceso una cosa te iba llevando a la otra. Empecé usando marihuana, terminé usando crack, empecé ya, yo no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila, me puse silicón en las caderas, tenía senos por las tantas hormonas que me ponía, tenía el pelo largo y por ende en ese momento yo no tenía pelos en la cara y me dedicaba a vestirme de mujer las 24 horas. Me voy a vivir con un muchacho dominicano a la ciudad de Nueva York, 6 años mayor que yo, y en ese momento me dediqué a la prostitución, prostituyéndome en sitios lo que llaman P-Show en la 42, en sitios de donde se bailaba sin ropa y uno vendía su cuerpo por dinero. Y en medio del proceso yo cada vez más iba entrando en un hoyo cada vez más profundo, en una necesidad, en una soledad. Y yo me acuerdo que yo podía llegar a mi casa después de haber hecho y deshecho y seguir con ese vacío, pero ¿sabes qué? Hay un vacío que hay en el ser humano que es maravilloso, porque es como un rompecabezas. Ese rompecabezas tiene una pieza, que esa pieza, por más que usted trate de trabajar otra pieza, la que va a caber ahí es la que va en ese rompecabezas. Pues así mismo es el vacío que hay en el corazón del ser humano. Y ese vacío Dios lo había creado para ser llenado únicamente y exclusivamente por Él. Amén. Y en medio del proceso yo me metía en el baño, yo me hincaba y yo decía, Señor, sácame de esto, sácame de toda esta situación que estoy viviendo, me siento solo, me siento vacío, y que aunque yo podía ser una mujer, pero me sentía como un payaso, porque aunque me podía ver físicamente bien, pero dentro de mi corazón me sentía vacío. ¿Qué pasa? En ese momento surge que Dios empieza a revelárseme. Muchas veces a mí me habían presentado a un Dios que no quería saber de mí, a un Dios que quería acabar conmigo, un Dios que me quería destruir, pero eso no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba a un Dios que me amara, a un Dios que me levantara, a un Dios que me restaurara, a un Dios que me ayudara a seguir hacia adelante. Y en medio del proceso Dios se hizo manifiesto en mi vida y empezó a mostrarme su amor y empezó a mostrarme cuán importante yo era para Él y que Él quería romper cadenas en mi vida, que Él quería hacer cosas hermosas. Entonces, ¿qué sucede? Esa relación, porque cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto a cambiar por ese alguien. Uh-huh. Y eso es lo que pasa con Dios en nuestras vidas, en el cual Dios empieza a llevar un momento dado. Tú vas a llegar bien lejos en esta compañía. De un momento dado en el cual Dios empieza a trabajar contigo. Y yo me acuerdo que yo tenía ese tiempo de búsqueda a un vestido de mujer. Y yo le hablaba a la gente de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo le hablaba a la gente, busquen de Cristo, Cristo ya viene, y la gente me miraban como, o sea, que tu vestido de mujer le predicaba a la gente, le decía que buscara a Dios. Correcto, porque yo estaba como el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno estaba atado y el Señor lo libertó. Y él se sentó a los pies del maestro. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y dice que él se fue por todo Decápolis predicando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a tu corazón, tú no puedes parar de hablar. Cuando Dios llega a tu corazón, tú tienes que contarle a otro cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, porque es parte del agradecimiento. Y en medio del proceso, yo tenía esa necesidad. Y un día el Señor me habla y me dice, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Yo no lo entendía. ¿Qué pasa? Yo tengo un problema con el muchacho con quien vivía, me voy a Puerto Rico un 29 de diciembre, 2 meses más tarde, estoy en un sitio que le llaman La Colectora en Santurce, estoy fumando marihuana con ellos y siento aquella inquietud que me decía, vete para tu casa, tienes que trabajar. Ya yo en ese tiempo había empezado a trabajar en el Canal 4 vestido de mujer. Entonces, en ese momento había habido un revuelo en el canal. ¿Esa fue tu primera oportunidad en el canal como tal, en televisión, un programa? Porque yo lo que trabajaba era en maquillaje. Okay. Entonces, arreglando artistas. Yo en aquel momento arreglaba para un programa que se llama Carmelo y Punto y Cookie. Trabajaba para novelas, pero ya yo trabajaba vestido de mujer. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento hubo un revuelo en el canal. ¿Por qué? Porque yo entraba al baño de las mujeres.
Entonces, ¿qué se sucedía? Para mí era más común entrar al baño de las mujeres porque a mí no me interesaba la mujer. Diferencia con lo del hombre, pues ¿qué pasaba? Yo no quería entrar al baño de los hombres, pero eso se formó un revolú. Entonces, ¿qué pasó? Me sacaron del canal, pero después me tuvieron que volver a meter porque los artistas mismos pidieron mi trabajo, porque yo no me metía con nadie, porque yo era una persona que vivía mi vida, pero yo no era una persona agresiva, yo no era una persona ofensiva hacia otro. Y en medio de ese proceso, cuando estoy compartiendo con mis amigos en el área de la colectora, viene aquella inquietud y siento aquella voz que me dice, vete para tu casa que mañana tienes que trabajar. Y no entendía. Ellos me llevan a mi casa, yo me despido de ellos, subo las escaleras y cuando me despido de ellos siento aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Ellos me dejaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. ¿Por qué Dios me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. Dios te guardó. Dios me guardó porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. Y yo decía, ¿por qué Dios entonces me guarda a mí y no guarda a ellos? Tú te preguntas muchas cosas. Y cuando yo llego a la iglesia, llego vestido de mujer. Porque yo quería que fuera Dios quien me cambiara. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti, mira, no te pongas esa camisa, porque esa camisa no te queda bien, por tu color de piel, esto y lo otro. Y tú dices, oye, Vicente me lo dijo, pues no me voy a poner la camisa, porque como eres diseñador de imagen y conoce de colores, pues entonces no me la voy a poner. Tú te quitaste la camisa del cuerpo, pero no te la quitaste de tu corazón. Y en el caso, llega un momento, tienes cualquier situación negativa conmigo, que tú sabes, te molesta o algo así, pues yo me voy a ir de aquí y me voy a poner la camisa de maldad. Porque tú te la quitaste de tu cuerpo o no te la quitaste de tu corazón. Claro. Pero cuando Dios empieza en el corazón, no hay forma que lo que Dios cambió, como dice, no dé fruto. Y en medio del proceso, yo me acuerdo que yo estuve yendo a la iglesia vestido de mujer 2 meses. Porque yo quería que fuera Dios que me cambiara. Mira, hombres, el público maravilloso que nos sintoniza. Hoy en día hablamos mucho sobre el avivamiento. Y viene un avivamiento. Ya está el avivamiento. Pero usted sabe una cosa, ¿cómo van a ser esas personas que van a entrar? Ustedes que son jóvenes y que están en la universidad o en la high school, y ustedes ven esos jóvenes allí, que tienen una forma de pensar, una forma de vestir, una forma de eso. Esos jóvenes así como están, son los que Dios va a traer a la iglesia. Amén. Pero también la iglesia tiene que estar preparado para trabajar con ellos. Porque a veces la gente dice, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿O cómo le voy a llevar el mensaje? Usted predique la palabra. El cambio quien lo hace se llama el Señor. Amén. El Señor dice en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. A veces nosotros queremos cambiar a la gente y la gente cambia por petición de nosotros, pero no porque porque nacen ellos. Y en ese momento yo me acuerdo que el Señor me dijo a mí, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Y era yo trabajar con mi mente, porque vestirme de hombre y quitarme los senos fue la parte más fácil. Cortarme el cabello era la parte más fácil, pero la parte más difícil era trabajar con mi corazón, trabajar con mi mente, con esas batallas sexuales, con esas adicciones, con esas faltas de perdón. Pues yo tenía mucho rencor hacia mi mamá, con ese resentimiento. Aún mismo yo había sido muy víctima de bullying y yo había sido muy herido y había unas carencias en mi vida. Entonces eso era lo que Dios quería trabajar, y que Dios quería hacer en mi vida, y quería transformarme. Pero usted sabe una cosa, yo he aprendido algo, ser especial, que no sintoniza. Dios no tiene prisa contigo. Los desesperados somos nosotros, que queremos cambiar rápido y que queremos que la gente cambie. No, Dios no tiene prisa. Pues yo no sé si ustedes sabían que Dios es eterno. Y como Él es eterno, no tiene prisa. Por ende, Él quiere llevarte al paso que tú puedes caminar. Él quiere llevarte de acuerdo a cómo tú puedes echar hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él conoce tus batallas. Así es. Yo te quería preguntar, cuando tú llegas a la iglesia, que me imagino fue aquí en Puerto Rico, ahí sí. Dios comienza a hablar contigo, estabas en Nueva York. Sí. No habías visitado la iglesia, fue aquí en Puerto Rico. Bueno, yo había ido una vez con mi tía, porque, gracias por ese punto, había alguien que era una pieza importante en medio de todo el proceso, era mi tía. Mi tía era una mujer que ya le servía al Señor y ella me hablaba del Señor. Y yo le decía, ay, Titi, no me hables del Señor, ay, está bien, no me interesa. Pero yo le colgaba, pero eso se me quedaba ahí. Porque el Señor dice en su palabra, llévalos a entrar por la puerta, fuérzalos a entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque uno lleva el mensaje y a veces uno dice, es que, mira, te voy a poner un ejemplo. Los otros días pasó con un amigo mío que él era evangelista, estaba pasando por un proceso con su esposa, pues él se puso rebelde por ese proceso y unas cosas. Él está con la esposa en Walmart y viene esta nena
preciosa, de ojos, no, era un nene, precioso, de ojos claros, de pelo rubio, chiquitito, de 7 añitos, como de 7 años. Y empieza a hablarle en inglés y le dice, ¿tú eres fulano? Le habló con el nombre y él dice, rayos, pero ¿quién es este niño? ¿Cómo está? Y él le dijo, tú sabes que Dios tiene planes contigo y tú le has sido infiel y taca. El muchachito empezó a hablarle Wow. y vino y le dijo, y sabes una cosa, que ya mismo viene el Señor y no vayas a perder tu vida. Y el nene se fue y se desapareció. Porque es que cuando Un Dios angelito. quiere, era un angelito. Entonces yo le dije, porque él mismo pensó, y dije, será un niño de esa relación que él había tenido. Entonces que la mamá, y entonces ¿qué pasa? Cuando Dios tiene plan contigo, Dios hace lo que tenga que hacer para tocar tu corazón. Y Dios venía y en medio del proceso yo lo que necesitaba sentirme amado. Y cuando tú entraste a la iglesia, ¿te sentiste rechazado? ¿Cuál fue tu impresión y cuál fue la impresión de las personas al verte? Eso es lo más maravilloso, porque cuando yo llego a la iglesia, ellos estaban adorando al Señor. Ellos no estaban pendientes a mí. Ellos estaban pendientes, era en una sala. Ellos se reunían en una sala y ellos estaban adorando al Señor y ellos allí alabando al Señor. ¿Por qué? Porque el Dios que me había llevado allí se iba a encargar de mí. O sea, a veces nosotros pensamos que una persona llega a un lugar porque lo invitaron. Y es que ese fue el recurso que Dios utilizó, pero Dios allí mismo se va a encargar. Y eso es lo que pasó. Y yo lloraba y allí acepté al Señor como mi Salvador. Entonces yo quería que fuera Dios que me cambiara. Entonces yo me iba con ellos al morro a volar chiringa, ellos hermano Vicente, y yo allá, o sea, manifestado, y entonces ellos venían, tenían una paciencia, porque como diseñador de imagen, yo no te veo a ti como tú estás, yo te veo a ti transformado. Te digo a ti, pues mira, a ti te puede ir esto de esta forma, así. Así mismo es Dios. Dios es el verdadero diseñador de imagen. Él no te ve como tú llegas, Él te ve ya transformado. Ya Él te ve como su obra terminada. ¿Qué pasa? Yo cuando hago un cambio de imagen no lo hago por fe. Aquí vamos a poner un tinte a ver qué pasa y vamos a poner un maquillaje. No. Es que yo tengo que estudiarte primero. Y hay unos elementos que se toman en el cambio de imagen. Ok, como la estatura, cuál es el tipo de espalda, las caderas, todos los elementos. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo es Dios. Dios trabaja tu cambio de imagen de acuerdo a tu necesidad. No, porque aunque todos podemos ser un grupo aquí hombres, pero no todos te pensamos de la misma manera. Pues ¿qué pasa? Dios es un Dios personal, como tu cepillo de dientes contigo. Pues así mismo es Dios. Dios es un Dios personal en el cual Él quiere la transformación, porque si tú te portas bien o te portas mal, a Dios no lo hace ni más santo ni menos santo. Quien tiene el beneficio es uno. Entonces Dios lo que quiere es que tengamos paz. Y eso es lo que Dios quería en mi vida, que yo tuviera paz. Entonces era el proceso de trabajar con Vicente, de trabajar con las cosas, con las emociones. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo decirte, mira, cambia, a tú decir, Vicente, tienes que cambiar esto. Vicente, ¿por qué tú piensas esto? Vicente, esta batalla que tú estás teniendo, ¿de dónde está viniendo? Vicente, estás ayunando, estás orando. Pues a la gente me venía y me decían, ay, y yo decía, mira que tengo una batalla. Ay, tú estás ayunando, estás orando. Aunque usted ayune y ore, usted no está exento de batalla. ¿Por qué? Porque yo venía de una vida de prostitución. Yo venía de una vida de atracciones sexuales y venía a los 24 años, que estaba en la flor de mi juventud, que por ende las hormonas estaban revueltas. Entonces estaba dejando de usar hormonas femeninas, que las hormonas femeninas lo que hacen es que te suprimen los deseos sexuales. Pues lo que pasa, eso era como una olla de presión que estaba pasando en mi vida. Pero Dios sabía lo que yo estaba pasando. Él sabía que yo me estaba negando a un mundo exterior para agradarlo a Él. Él sabía que yo quería amarlo. Él sabía, oh gloria a Dios. Él sabía lo que yo estaba viviendo. Y como Él sabía también llevar, porque Dios tiene toda la paciencia del mundo. Y la gente a veces no te ven cambiado. Y a veces lo que venía era crítica de parte de la gente a mí. Ah, mira esto, mira lo otro. Pero ¿sabes qué? Que yo le doy gracias a Dios por esa crítica. Yo doy gracias a Dios por todos esos comentarios, porque tú eres quien toma la decisión. El evangelio se compone de decisiones. Yo decido estar bien o decido estar mal. Decido echar para adelante o decido no estar. Decido aceptar al Señor como mi Salvador o decido no aceptarlo. Por eso Dios te dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú escoges. ¿Qué sucede? A la hora de la verdad, esa crítica lo que hizo fue que yo tenía dos formas. O tomaba Guille Ninja y me desaparecía del evangelio, o me escondía en la hendidura de la peña. Y esa experiencia entonces lo que hizo fue llevarme a tener una relación más directa con Dios. Porque mira, Dios es real. Dios se manifiesta. Dios te muestra su grandeza. Dios es un Dios que abre tus ojos espirituales para que tú veas un mundo espiritual.
Dios es un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que Amén. te regala cosas. Yo he visto cómo Dios me ha regalado hasta autos. Me ha dicho, mira, yo tengo un auto que yo tengo y viene en la Florida, y el Señor me dijo, para tal fecha te voy a dar este auto. Y yo decía, pues que yo no necesito auto. Y él viene, coge y de momento digo, espérate, y entonces surge que viene y sale, y cuando yo chequeo, el auto que yo tenía había sido un fraude que me habían vendido. Yo no lo sabía, pero Dios lo sabía, porque Dios te guarda. Entonces, ¿qué pasó? Yo salí de ese auto, lo devolví al banco, porque no se supone que el banco lo aprobara. ¿Qué pasó? Pues yo me quedé sin auto. Y dije, Señor Padre, ahora estoy a pie. Pues, ¿qué pasó? El Señor suple el auto que me había dicho, de la marca que me había dicho. Y el Señor suplió. ¿Y qué pasó? Yo estuve 1 año y medio pagando ese auto. Y yo dije, Señor, yo no puedo seguir pagando este auto, lo voy a tener que entregar, porque era un auto de lujo. Cuando voy a entregarlo y voy de camino, me llaman por teléfono. ¿Qué haces? Digo, no, que voy a entregar mi auto porque es que no lo puedo. Y me dijo, es que te estoy llamando para decirte que voy para saldarte el auto. Wow. Entonces, Dios es un Dios claro, un Dios que suple, un Dios que provee. Lo que pasa es que muchas veces hemos presentado un Dios de Apocalipsis. Y es Dios de amor, un Dios que nos restaura, porque eso es lo que nosotros necesitamos, sentirnos amados y restaurados. Y qué brutal, porque tú decías que tú podías irte como ninja, ¿verdad? Por las críticas, pero tú decidiste acercarte más a Dios. Y yo te pregunto, ¿verdad? Me imagino que hubo un proceso difícil, pero ¿qué fue lo que más te ayudó a ti a poder avanzar en Dios? A poder salir de eso que tú querías dejar. La palabra, porque no hay forma que tú te fortalezcas en Dios si tú no entras en su palabra. No hay forma, porque esa es la guía. O sea, a un microondas viene con un libro de instrucciones, y nosotros venimos con un libro de instrucciones. A mí me mata cuando decían que amenazaban a David con apedrearlo los que andaban con ellos, que estaban en la cueva. Y dice que el Señor, David se fortaleció en el Señor su Dios. Y esa es la clave. Entonces, ¿qué pasaba? Esa palabra, cuando yo me convierto, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que la gente vean que no es que yo me cansé de vestirme de mujer y ahora me he visto de hombre. Yo quiero que la gente vean que hubo un cambio. Entonces, Dios es un Dios que se pone muy creativo. Entonces, ¿qué pasó? Viene el Señor y dijo, ok, ¿tú quieres eso? Pues perfecto. En el momento que yo me convierto, había un programa muy famoso que se llamaba Ojeda Sin Límite. Y Ojeda Sin Límite, a mí me invitan, porque ellos habían visto en el canal, porque ellos me vieron a mí la transformación en el canal. Ellos me invitan y me sientan allí. Pero entonces ellos me dijeron que yo iba a estar en el público, no sé en qué público, porque era como el público allá y acá eran los panelistas, pues yo estaba aquí sentado entre medio de Charlie Too Much y un transexual. A mí me llevaron como cordero para el matadero. Pero allí Dios me dio la palabra. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar a las posiciones donde te tenga que llevar, porque Él dice en su palabra, abre la boca que yo la llenaré. Y en medio del proceso, yo cogí y yo allí pues venía y hablaba de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y yo me acuerdo que la gente empezaba a invitarme a las iglesias. Y yo le dije al pastor, mira que me están invitando para las iglesias y todo. ¿Y tú sabes lo que me dijo el pastor? Ok, muy lindo todo, pero usted no puede ir. Usted se tiene que sentar a llenarse de la palabra. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos bebés espirituales. Y un bebé tú no lo vas a mandar aquí a predicar, a menos que sea un bebé que es una cosa, el bebé Gerber, una cosa bien bonita, que el niño se pare y mire. Que tuviste que pasar por un proceso de formación. Claro, porque ¿qué vas a dar? Y vamos a hablar de una realidad. A veces nosotros pensamos que pararnos es, aleluya, gloria a Dios, aquí estamos. Mire, usted tiene que estar preparado principalmente espiritual. ¿Por qué? Porque usted va a luchar contra el mundo de las tinieblas. Y hay cosas que se levantan. Hubo un hombre de Dios, un hombre que fue donde este endemoniado y le dijo, vengo a reprenderte en nombre de Jesús que predica Pablo. Y él le dijo, a Pablo conocemos y a Jesús sabemos, pero ustedes quiénes son. Y le dio una catimba que salieron prendidos. Entonces, ¿qué pasa? Y ellos fueron a hacer la voluntad, según ellos, pero tienen que estar preparados, porque en el mundo espiritual, hay un mundo espiritual que Dios dice en su palabra, que vemos, que hay cosas que nosotros no vemos que existen. ¿Entiendes? Las tinieblas, nosotros estamos luchando porque hay dos campos. Está el campo de la luz y el de las tinieblas. No hay un happy medium. Entonces, si nosotros estamos en la luz, las tinieblas de una manera o de otra no van a estar muy contentos ni muy gozosos porque nosotros estamos tocando las vidas.
Pero ¿qué pasaba? Tenemos que estar preparados a través de esa palabra. La palabra es como martillo que quebranta la piedra, a través de esa relación con Dios, porque yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no tengo una relación con Dios. Yo tengo que amarlo, yo tengo que cuidarlo. Sí, porque cuidar, porque hay un momento que te vas a encontrar con gente que van a tratar de retarte, pero yo, no, espérate. Es que yo no le sirvo un canto de yeso ni un canto de palo. Yo le sirvo al Todopoderoso. Amén. Que, perdona, que cuando tengo Sí, no te mucho tiempo preocupes. sin hablar, No, se no, me... se me- no, yo he hablado hasta por los poros. No, no, ha sido brutal y en verdad... Es que estoy reponiendo los 2 años que estuve sin hablar. No, yo quería preguntarte, ¿verdad? O sea, ¿se te hizo bien difícil pasar de Priscila a Vicente? Bueno, tú sabes que sí. ¿Por qué? Porque era un proceso. Voy a abrir mi corazón. Yo venía de una vida entera, de una forma. Entonces tú venir a negarte. Yo venía de una vida de prostitución, de adicciones sexuales. ¿Qué pasaba? Era como tú venir y negarte a ti mismo. Negarte, porque vamos a hablar en arroz y habichuela. Yo no venía al evangelio porque a mí no me gustaba lo que yo estaba haciendo. Yo vengo al evangelio porque Dios me guarda de la muerte. Entonces yo empiezo a darme cuenta que ese era el camino, que Dios lo que quería era amarme, Wow. que eso era lo que Dios quería. Yo me acuerdo que la primera vez que yo soy tocado de una manera especial es que yo estoy en la iglesia y aún estando en la iglesia yo estaba consumiendo marihuana. Y yo estoy así y yo veo que mi hermana está dirigiendo un devocional. Y mi hermana, el Espíritu Santo la toca y empieza a danzar. Y yo la miré, la nota se me fue rápido. Y yo la miro y yo dije, eso que siente ella lo quiero sentir yo. ¿Por qué? Porque esa experiencia, entonces, ¿qué pasaba? Esos tiempos de ayuno, de búsqueda. ¿Por qué? Porque yo venía de muchas cosas. Entonces, en el tiempo que yo me convierto al evangelio, la gente no creía que tú podías ir a un psicólogo. Porque decía, es que tú no necesitas un psicólogo, estudia el Espíritu de Dios. Pero hay momentos dados que tú necesitas, yo en el caso mío necesitaba un psicólogo porque yo venía de trabajar con la muerte de mi padre por manos de mi madre. Trabajar por el maltrato de la violencia doméstica. Yo venía de los rechazos de mi mamá. Yo viví una vida de mucho bullying. ¿Qué pasaba? En medio de eso, la vida nocturna, en el cual a veces me cogían los guardias por estar en prostitución. A veces me sacaban revólver los hombres de los hoteles. Yo viví muchas cosas. Cuando yo vengo a los 24 años, ya yo tenía, como dice, la cuota sobrellena. Yo estaba sobregirado. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento dado que ahí empiezo yo a trabajar con eso. Entonces, es tú tener un reguero en tu casa y empezar a organizarlo. Y hay momentos dados que tú no puedes organizarlo tú solo y te necesitas gente que te ayuden a organizarlo. ¿Quiénes son toda la gente? Tus pastores. Tus pastores te ayudan a organizar ese reguero emocional. Aún mismo gente clave que en el evangelio te adoptan. O sea, que son padres espirituales, que te ayudan, que tú estás pasando por el que estés pasando y tú necesitas que te levanten los brazos. ¿Qué pasaba? En medio de eso, hubo un momento dado que yo tuve que ir a una psicóloga cristiana y contarle lo que me pasaba. ¿Por qué? Porque no solamente había pasado esas situaciones, es que aún dentro del evangelio vi unas cosas que me marcaron. ¿Por qué? Porque vivimos entre seres humanos. Y hay seres humanos, según yo tenía mis defectos, también ellos tenían sus defectos y yo tenía que trabajar con eso. Entonces, eran muchas cosas, entonces yo necesitaba que me ayudaran. Pero también aprendí algo de que esto se camina un día a la vez. Mañana es otro día, yo vivo hoy. Hoy yo por la mañana ministré en una iglesia, después me fui a comer a un sitio espectacular que me encantó. Y después de ahí vine a cogerme un nap y después estoy aquí. Mañana es otro día. El problema es que queremos ver qué va a pasar en 20 años. Mira, si tú no sabes si tú llegas mañana. Entonces, ¿por qué te vas a echar una ansiedad? O a veces estoy pensando, es que mi mamá, es que eso. No, que yo tenía que trabajar con eso mismo. Es más, yo hubo un momento dado que yo tuve que hacer hasta la terapia de la silla vacía. Yo tuve que poner una silla vacía y es como si mi mamá estuviera ahí sentada y hablar y decir, yo te perdono. ¿Por qué? Porque hay momentos dados que tú necesitas buscar todo aquello que te ayude a ti a crecer. Siempre y cuando sea dirigido por la presencia de Dios. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Hay momentos dados que te vas a confrontar, porque hay momentos dados que a ti, perdonando la redundancia, te pueden chocar cosas de tus padres.
Pero aunque te choquen cosas de tus padres, hay cosas que ellos vivieron que a veces tú no las vas a entender. Entonces, mi papá y mi mamá tuvieron unas situaciones. Y mi papá, yo sentía que mi mamá no estaba orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque mi mamá veía lo que yo estaba tomando, el camino que yo estaba tomando. Pero es que yo no entendía tampoco lo que yo estaba viviendo. Entonces, si yo no entiendo, entonces tú me estás dando una espera, tú estás acabando conmigo sin yo no sé lo que está pasando. O sea, ¿por qué estoy experimentando esto? Y así mismo pasa, en el cual yo necesitaba sentirme dirigido por Dios y a través de su palabra. Amén. Wow. Yo quisiera preguntarte también, ¿tú en algún momento tuviste la tentación de recaer? Las tentaciones siempre vienen. Las tentaciones siempre vienen. Siempre vienen cosas a tu mente. Pero tú eres quien decides. Porque si yo venía de una vida de tan difícil, ¿qué beneficio yo tenía atrás? Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque hay momentos dados que vuelvo y te digo, era ir a esa presencia, a esa relación. Señor, estoy pasando por esto. Señor, estoy teniendo esta batalla. Mira, a mí me pasó una vez que yo ya llevaba como 1 o 2 años en el Evangelio. Y a mí me invitan a predicar a esta iglesia. Y yo estoy, y yo estoy orando en casa. Y yo decía, Señor, yo creo que ustedes lo escucharon en el evento. Y yo estoy orando. Y yo, Señor, tú sabes que, porque la mente es muy poderosa. Y yo, no, Señor, porque tú sabes que tengo estas batallas mentales, tengo esto, yo no puedo ir a predicar esa campaña. Y me tocaba, de esos 3 días, me tocaba el día el segundo día. ¿Qué pasa? Yo llamo a la pastora para decirle, mire, que no voy a poder ir. Y cuando ella contesta el teléfono, dijo, hermano Vicente, qué bueno que me llamó. Es que lo que pasa es que yo estaba pensando en llamarlo. Es que el hermano que viene hoy no puede venir hoy, puede venir mañana. Usted en vez de venir mañana, ¿puede venir hoy? Y yo dije, Y tú ibas a decirle que no. y yo le iba a decir que no, y yo, pero mira, yo me puedo mejor morir, pero yo vengo, si Dios me abre una puerta, yo por ahí me zumbo. Y yo, está bien, hermana, yo voy a ir hoy, sí, gracias, amén, Dios le bendiga. Y cuando yo, Señor, tú sabes, y yo, tú sabes, pero fui, llegué y me puse el gabán de sepulturero y me metí a la iglesia. Y estoy allí hincado, y yo, Señor, tú sabes que no puedo. Para hacerte cuento lo corto, cuando yo me paro en el altar, yo no tenía el mensaje. Y me tenían sentado allí, y yo dije, Señor, tú sabes que no puedo. Y ahí escucho clarito que el Señor me dijo, ahora soy yo el que voy a hacer. Y el Señor ahí me dio el mensaje que era sobre la vara de Aarón, que es rebeldecía. Brutal. Porque ¿sabes qué? Esto no depende de nosotros, depende de Él. Y hay momentos dados que Dios permite unas cosas, porque a veces, por eso la palabra de Dios dice, como dice, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nos sentimos muy confiados y muy seguros, porque aunque nosotros ayunemos y oremos y estemos en un retiro, pero sabes una cosa, siempre, siempre, siempre tenemos que estar conectados con la fuente. Y la fuente se llama Jesucristo. So, amén. Amén. ¿Qué es Vicente después de estos 30 años que han pasado? Ok, tú vas a ir con esta compañía. Exageré los años, Sí. ¿verdad? No sé si... No, yo llevo 35 años sirviéndole al Señor. Ok. Y mi edad son 60, cumplo ahora en octubre. Pero sabes una cosa, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque he aprendido a conocer a un Dios maravilloso. Yo he corrido todas las bases. Yo he sido pastor, yo soy evangelista, yo tuve 2 iglesias. Bueno, ¿qué no he hecho en el camino? Y cada una de las cosas siempre he buscado hacerlas de excelencia, porque Dios es un Dios de excelencia. Y a Dios no se le da cualquier cosa, a Dios se le da lo mejor. Yo siempre pienso de que cuando le damos a Dios lo mejor, vamos a tener la victoria de parte de Dios. Y yo he visto cómo Dios me ha abierto puertas a nivel internacional. He visto también cómo Dios me ha bendecido y cómo Dios me ha provisto. Y pues aún mismo cómo Dios me ha guiado y me ha dicho, mira, ya esto no es, ahora te tienes que mover a esto. A veces la gente me dice que yo soy muy nómada, porque a donde Dios me manda, yo vengo, yo no cuestiono, yo tomo mis peroles y sigo caminando. Porque Dios es maravilloso. Dios te da a ti de acuerdo como tú eres. Yo soy una persona muy atrevido. Yo no le tengo miedo a nada. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que medir y saber a quién nosotros le servimos. Nosotros no le servimos a cualquiera. Nosotros le servimos al gran yo soy, al Rey de Reyes, Señor de Señores,
a ese poderoso, a ese que creó los cielos y la tierra, como dice, el papá de los pollitos. Entonces, si nosotros le servimos a ese, oh, gloria a Dios, si nosotros le servimos a ese, ¿de qué tenemos que temer? ¿A quién le tenemos que temer? Si Dios es conmigo, ¿con quién contra mí? Ay, si te mueres. Yo no me muero en la víspera, yo me muero el día que me toca. Porque sabes una cosa, mi vida más importante no es aquí, es la vida eterna, la que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Amén. Eso es amén. A mí me encanta tu testimonio, porque no solamente, ¿verdad? No solamente, yo no es que he pasado por eso, pero sé de verdad de personas y familiares, ¿verdad? Que han tenido un pasado bien fuerte, ¿verdad? Y yo viendo tu pasado y a la persona que eres ahora, es que todo lo que, ¿verdad? Que tú pasas en tu vida, pues tiene un propósito. Por más malo que sea, el Dios está, ¿verdad? Está trabajando en ti desde ese principio para que en algún futuro tú seas de bendición para otras personas. Amén. Y yo creo eso, ¿verdad? En la vida de mi hermano, que es una persona que en verdad, hace mucho tiempo que yo no lo veo. Pero una persona que sí, desde un principio se le inculcó una palabra, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y tiene sus adicciones y sus cosas, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Que está viviendo ahora. Pero yo sí creo que el Señor transforma. Amén. Y que todo lo que está pasando hoy lo va a utilizar en algún futuro como tú mismo estás haciendo aquí ahora. Me pongo de acuerdo contigo, porque, ¿sabes una cosa? Cada proceso que a ti te llega a tu vida tiene una razón de ser. Hubo una vez que a mí me entrevistaron, cuando mi segundo libro, cuando Vicente conoció a Priscila, me entrevistaron en Don Francisco Presenta. Y yo me acuerdo que él me preguntó y él me dijo, ¿tú no te avergüenzas de haber llevado la vida que tú tuviste? Y yo le dije, yo no me avergüenzo de nada de lo que me ha pasado, porque cada una de esas cosas me ha dado herramientas. Gracias a eso puedo entender a la gente, porque los procesos que a ti te pasan tienen un plan y un propósito, y Dios lo torna para bien. Como decía José le dijo a sus hermanos, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. Entonces, ¿qué pasaba? Gracias a eso yo puedo entender a la gente, honrarla y respetarla. ¿Por qué? Porque a veces la gente subestima. A veces la gente subestiman lo que Dios ha hecho, lo que Dios puede hacer contigo. A veces te miran por encima del hombro. Pero Dios es Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para Él? Para Dios no hay nada imposible. Y yo he podido conocer a un Dios de transformación y a un Dios que cambia y a un Dios que liberta. Porque Dios lo que crea es, hay un vacío, como hablamos al principio. Y ese vacío solamente lo llena Él. Gracias a eso, gracias a yo he vivido de todo. Y aún mismo eso me ha enseñado a mí a poder amar a la gente, a poder respetarla, a poder honrarla. Un ejemplo pasó como nosotros ahora mismo. Nosotros nos vimos los otros días en una conferencia y usted cree que yo, claro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo no puedo venir, aunque yo haya ido a las esferas, a diferentes esferas? Porque tan importantes son ellos como son ustedes. O sea, porque son hijos lavados con la sangre. Y aun si una persona no conociera al Señor, también para Dios no hay nada imposible. Yo creo que Dios te abre las puertas. Cada puerta que Dios te abre, te la abre con un plan y un propósito para exaltarlo a Él. Y esta es la plataforma de este día. Este día por poco me quedo pegado durmiendo. Pero, yo te escribo Pero el llegaste. mensaje, yo te escribo el mensaje de que, ¿verdad? Que me avise cuando esté en el estacionamiento y eso. Y yo diatre, este hombre no me ha contestado y son casi las 6:30. Y después es que yo veo, ya recibo un mensaje y es de Vicente. Sí. Y ahí hay que no me diga que va a cancelar. No, y yo me puse bien nervioso y escuché el voice. No lo quise escuchar, lo dejé como ahí como por 3 minutos. Y después fue que lo escuché y ahí te contesté. Es que yo te digo una cosa, yo soy muy responsable con mis compromisos y no me gusta llegar tarde, porque yo creo que si yo llego a tarde a un compromiso yo te estoy faltando el respeto. Pero dentro de eso me enseñó el esposo de Yailin Cintrón. Y hay una cosa de que yo sí tengo, es de que, un ejemplo, yo había estado predicando esta mañana. Entonces tú te preparas, yo me había levantado a las 3 de la mañana. Entonces ya yo a las 4 de la tarde ya estaba... entonces me había comido unas cositas maravillosas que me comí. Entonces pues llegué, entonces dije, déjame recostarme un poquito y digo,
me recuesto, son las 4, pero ya yo como a las 5 me despierto. Las 5. Eran ya las 6 y yo, ay, padre, ay, de eso. Y después tú sabes que tú te levantas como saltado. Entonces tú no sabes si es de día o de noche. Y yo, ay, padre. Era el de las 6:30 del otro día. Porque yo pensé que era eso. Y digo, adiós, mi hermana se llega. Y yo, Las 6 de la mañana. y de momento yo digo, y veo yo, ay, bendito pobre muchacho. Y sí, estoy. Porque a mí me gusta llegar temprano a los sitios. Y yo, sí, ya yo voy. Y yo iba, y yo, padre, pon tu mano. Que entonces, pero. Sí, Todas las y yo- luces verdes. Y yo, padre, los hoyos, iba yo así como Indiana Jones, así, llevando hoyos. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. bueno. Porque me gusta, porque yo no sé si era en vivo. Sí. Porque cuando es en vivo, tú sabes que tú tienes que irlo, ¿sabes? Ahí, Y hay una hora, hay una a una programación. hora, no me gusta. Pero si no llegaste. lo hubiera hecho por el carro, ya, aquí estamos. Llegaste, que fue lo No, importante. sí, lo hubiésemos hecho como sea, en verdad. Hasta virtual, en verdad. Porque era importante tenerte. ¿Cuándo es que tú te vas? El 11. El 11. ¿Y tú vives allá Yo afuera? vivo en Tampa. Ok, ¿y tienes una iglesia allá tuya propia o tú te congregas en algún Yo me lugar? congrego en una iglesia. Primero me congregaba en Orlando, pues yo vivía en Orlando. Pero entonces, ¿qué pasa? Después ahí me voy a vivir a Tampa. De esas cosas que Dios te lleva. Y Dios termina llevándome a vivir con una gente de dinero en el cual ellos me han sostenido todo. O sea, entonces yo entiendo que por un tiempo voy a estar ahí. Son de esas cosas que uno no entiende, pero Dios te lleva, Dios te lleva. Dios primero me muestra las cosas. A mí siempre todo lo que me pasa me lo muestra Dios en sueños antes. Y me pone alerta y yo digo, Señor, que no entiendo esto, pero hay cosas en el cual Dios te manda a soltarlo todo. Porque hay unos tiempos. Y en ese tiempo, Dios a través de un proceso de enfermedad de las piernas, pues vino y me dijo, suelta todo. Entonces yo solté mi negocio, solté el apartamento que tenía, regalé todo que estaba dentro. Y el Señor me llevó a vivir con esta gente. Y han sido maravillosas conmigo. Como el mismo, perdóname que te interrumpa, como el mismo pastor decía hoy, suelta todas tus riquezas, suelta todo y toma tu cruz y sígueme. Correcto. Y así mismo te hiciste. Sí, y entonces tú ves, Dios no está en contra de bendecirte. Dios le gusta aún mimarte, porque una madre o un padre que, o sea, que son responsables de sus hijos, se esmeran por darle lo mejor. Entonces imagínate Dios. Y Dios a veces, hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Pero Dios, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que un día yo le dije al Señor, cuando yo estaba en televisión, de acuerdo pues el programa, como yo estaba todos los días, tú tienes que usar diferentes ropas. Entonces yo no tenía intercambio. Entonces yo decía, Señor, a mí me gustaba ir a Nueva York, porque yo viví en Nueva York y sé dónde venden buena ropa y no tan cara. Pues ¿qué pasaba? A mí me gustaba ir a Nueva York a comprar ropa y zapatos. Y yo vengo y le dije al Señor, en mi mente, dije, Señor, porque yo reconozco que yo a veces soy chango con el Señor. Y dije, Señor, a mí me gustaría ir a Nueva York, pero me gustaría irme a comprarme ropa y zapatos, pero no me gustaría comprar el pasaje ni la estadía. Y me gustaría ir para mi cumpleaños. Se lo dije al Señor sábado. Lunes llegó la emisora de radio que trabajaba, que era 11. Y me dicen, Vicente, vamos a hacer un concurso que vamos a enviar una mujer con todos los gastos pagos a la ciudad de Nueva York, a ella y a su pareja, y tú vas a ir con ellos. Y tú la vas a acompañar a ella de tiendas a Nueva York. Yo, ajá. Me dice, y te vamos a pagar el pasaje y la estadía. Y yo, ajá. Y después viene y me dice, y a la misma vez te vamos a pagar el pasaje y la estadía. Y entonces digo, ¿y para cuándo es esto? Me dice, para el fin de semana del 2 de octubre. Yo cumplo el 2 de octubre. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios quiere bendecirte. Encárgate de lo de Dios, que Dios se va a encargar de lo tuyo. Brutal. Yo tenía una pregunta, ¿verdad? Y me gustaría entrar en esta parte de hacerte algunas preguntas que tenemos. Y la pregunta que tengo es, yo conozco, ¿verdad? Y todos conocemos personas, tengo amistades, tengo familiares que han pasado por lo que tú ya pasaste. ¿Cuál es el consejo que tú le das a estas personas que, ¿verdad? Que pasaron, que están en la etapa en que ya tú dejaste atrás, en ese pasado que tú dejaste? ¿Cuál es el mensaje que tú les das ahora como Vicente? ¿Qué es lo que tú recalcas? ¿Cuál es el consejo que tú les das a esas personas que quisieran salir también de esa vida? Hay momentos dados que en esa vida nos podemos sentir que estamos presos, que no tenemos salida,
que entendemos de que no vamos a poder cambiar. Porque a veces hay personas que dicen, es que nadie que ha salido de esa vida ha podido cambiar. Todo está en la mente. Todo está tú dejando en las manos del Señor. ¿Y qué mensaje yo le puedo decir? Tú lo que necesitas es sentirte amado. Y el amor que tú necesitas no te lo va a dar esa persona, no te lo va a dar estar con múltiples personas, te lo va a dar Jesucristo. Y Él conoce tu corazón. Y estate tranquilo, estate tranquila. Si Dios es el que va a cambiar tu vida, no eres tú, no son tus fuerzas. Porque a veces pensamos que somos nosotros y nosotros no cambiamos, nos cambia Él. Y en medio del proceso Él es el que va cambiando y va haciendo la transformación. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo nos quiere tener como presa. Se presa en nuestra mente, presa de pasiones, en el cual es que tengo estas pasiones. Mira, yo te puedo hablar de pasiones porque yo viví en la prostitución, pero con todo y eso, Dios poco a poco, llegó un momento que fue quitando muchas áreas. Ya yo llevo 35 años sirviendo al Señor y para mí ha sido más que un privilegio. Brutal. ¿Y tuviste algún encuentro con alguna persona, verdad, que estuvo al frente tuyo, que pasó por lo mismo que tú? ¿Tuviste algún encuentro con esa persona que te estaba pidiendo algún consejo en ese momento o algo así? Bueno, tú sabes que, fíjate, es muy curioso, porque aunque yo salí de este estilo de vida, pero Dios con quien más me ha utilizado para trabajar con mujeres dando conferencias y eso. Y me he encontrado con personas que me dicen, un ejemplo, uno de ellos fue el hermano de Víctor Manuel. Y entonces él venía y él me decía, mira, yo estoy pasando por esta situación. Aun cuando yo estaba pastoreando, él no se podía congregar conmigo porque él vivía en Isabela. Pero a veces él iba y yo hablaba con él. ¿Por qué? Porque hay momentos dados, todos necesitamos tener una guía, y entonces ellos entendían que yo era su guía. Dentro del proceso hubo un momento dado que también me encontraba con gente que tenían unas batallas y que decían, mira, me caí, me pasó por esto, y yo decía, estate tranquilo, camina, Dios está haciendo. Ahí, ok, te caíste hoy, pues levántate, pero sigue en el camino. Ay, que estoy desanimado, sigue en el camino. Es que tú no sabes que es que tengo unas batallas, sigue en el camino. Porque en el camino, tarde o temprano, Dios va a transformar y va a cambiar lo que tenga que cambiar. El problema es que a veces decimos, es que yo estoy siendo un hipócrita. El enemigo lo pone, es que yo estoy haciendo un hipócrita, yo tengo que salirme del evangelio, porque estoy... No. Mantente en eso. Porque es mejor esa batalla bajo la cobertura de Dios que esa batalla en la cobertura del enemigo. Amén. Otra pregunta que tengo, ¿verdad? Y la contestas si Sí, tú tranquilo. quieres. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con tu mamá y tu papá ahora, ¿qué tú le dirías a ambos? Bueno, fíjate, ya con la madurez que uno adquiere, llega un momento, yo entiendo que ellos estarían orgullosos de mí. ¿Por qué? Porque yo, aunque estaba tomando un camino, pero después, al ver el cambio, yo veo a mi familia que está orgullosos de mí, mi hermana, mi tía, ven lo que yo he logrado, y es que ha sido, y cómo Dios me ha ido dirigiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué más quiere un padre o una madre? Es que su hijo triunfe. Pero a la misma vez también yo pudiera decir a mis papás y a mi mamá, aunque ellos yo pasé unas cosas con ellos, pero perdonarlos. ¿Por qué? Porque hay momentos dados que nosotros estamos siendo guiados por gente que son víctimas, que pasaron por cosas. O sea, mi papá, cuando mi mamá lo conoce, mi papá venía de escaparse de la ciudad de Nueva York, de haber violado a su hija en su primer matrimonio. Entonces, ¿por qué mi papá hizo eso? ¿Qué mi papá estuvo expuesto cuando era más pequeño? ¿Por qué? Porque a veces vemos un ejemplo a un violador, vemos a un pedófilo, vemos a mucha gente que están pasando por una situación, pero esa persona la estamos juzgando hoy grande. Pero ¿por qué cosas pasó esa persona en su niñez? Entonces que nosotros tenemos que ver cuál es el trasfondo. A veces vemos niños que tienen unas adicciones sexuales a través de la pornografía, pero muchas veces estuvieron expuestos en su niñez a cosas de la pornografía. Entonces de ahí siguen. Entonces, pues por ende, uno tiene que ver de dónde viene ese trasfondo. Y entonces a la misma vez darle herramientas. ¿Por qué? Porque la persona sabe que está mal. Lo que necesita esa persona es sentirse amada, restaurada y que se levante. Amén.
Que, que tú, si Priscila, ¿verdad? Tú la tuvieras de frente y tienes a Vicente, ¿verdad? Que eres tú le hubieses dicho algo a Priscila para ayudarle en esos momentos difíciles. Fíjate, esa pregunta tuya es una pregunta que nunca me habían hecho, pero fíjate, una vez yo estaba en el proceso a través con Roselyn Sánchez para hacer el guión de la película de mi vida. Y esta persona había hecho unos guiones para la película Sherlock Holmes. Y casualmente el guión era más o menos como la línea de lo que tú estás hablando. Y que puedes hacer películas. Entonces, ¿qué sucede? Puedes hacer películas. Y hubo un momento dado que cuando puedes hacer una película. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno viene a ver, Priscila era una vida de mucho error. Priscila era una vida de ignorancia. Priscila era una vida de tratar de buscar la aprobación de la gente. Porque yo hacía las cosas por complacer a los demás. Me explico. Estuve en la prostitución por complacer a otros. Estuve activo sexualmente y lo que me importaba en esa actividad sexual era que la persona saliera complacida. Vicente, dentro de todo, había momentos dados que si los compañeritos míos me decían, mi zúmbate por ahí, yo para sentirme aceptado, buscaba por la aprobación y hacía unas cosas. ¿Qué sucede? Yo estaba haciendo el monigote de esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Había unas ignorancias. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida, automáticamente tú empiezas a ver los cambios. Como yo decía en el programa, en la entrevista, en el evento que estuve, hubo un momento que Abraham y Belisa me piden a mí para que yo saliera en un video de ellos. Yo salgo en el video, pero ellos querían que yo saliera de video vestido de mujer. Y para mí era como matarme. Y yo llegó tanto fue la insistencia que yo dije, esto va a ser de una sola toma y no salgo más. Y yo veo, aún mismo tú sientes en el video la presencia del Señor. Pero ¿qué pasaba? También Dios me estaba enseñando, porque una cosa que yo antes amaba, después llega un momento dado que yo la aborrecía, es ahí solamente el cambio del Señor a través de su Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Te cambió el corazón, que ya no era lo mismo. Brutal. ¿Verdad? Yo quisiera estar aquí 10 horas más hablando contigo porque yo sé que tú y yo podemos hablar de tantas cosas porque, ¿verdad? Yo soy una persona bien curiosa. Okay. O sea, las personas más curiosas que tú puedes pensar, o sea, yo soy. Y te puedo hacer todas las preguntas del mundo. Como acabaste de hacer, tú me dijiste que puedo hacer una película. De hecho, estábamos hablando de eso ahorita, que queríamos, que así, mirando ¿verdad? Haciendo visiones. Tú me imaginas que hagamos una película, un cortometraje, cosas así. Que es cool como que lo traíste. Aunque haya sido, ¿verdad? De chiste. No, pero tú sabes una cosa. Yo estoy en el proceso de que quiero hacer la historia mía para cine. Y hay unas cosas en las cuales yo tengo hasta un guión. Porque yo creo que a veces tú pasas por unos procesos y esos procesos te dan unas herramientas para ayudar a otros. Y hay diferentes vías. Ya lo he escrito, ya lo he hecho en libros, lo he dado en testimonio, pero a través de aún mismo Vida Dura, que es un programa de Club 700, varias veces grabó mi testimonio y hasta lo personificó con unos transexuales y todo. Pero yo puedo entender lo que hay porque Dios nos da una mente creativa. Y a veces nosotros pensamos de que un Steve Spielberg, o sea, que es nada más esa persona por allá. Si tú tienes la sabiduría de Dios, lo que tú te propongas lo puedes lograr. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Yo definitivamente, y te lo voy a decir aquí, quisiera una parte 2 de esto. Y no sé cuándo tú vuelvas ¿verdad? A venir, porque me gustaría hablar, no sé si el siervo está de acuerdo, me gustaría hablar, ¿verdad? Del movimiento que está ocurriendo en el mundo sobre la sexualidad y eso, y quisiera, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí estamos enfocados en tu testimonio, pero quizás quisiera profundizar en lo que es la transexualidad y todo el movimiento del mundo que se está ¿verdad? Levantando ahora. Pero, ¿verdad? El tiempo corre
Y en verdad para mí ha sido un súper placer que tú estés aquí. Yo te doy, ¿verdad?, las gracias que tú estés aquí con nosotros. Me gustaría darte un detallito. Jan, si me lo puedes pasar por acá. Siempre agradecemos a cada persona que es parte de todo lo que hacemos, de todos los podcasts y esas cosas, y quisimos darte este detalle. Wow. No sé si tú eres cafetero o eres tecero, pero mira, ahí te tenemos un detallito de nosotros, de Más Influyente Podcast. Sé que yo oro con una taza de café en la mano. ¿En serio? Sí. Y algo que, fíjate, quiero resaltar algo. Admiro su delicadeza, los detalles. Aún mismo ahorita había otro muchacho que estaba trabajando en la producción y él tocaba, acomodaba eso. En el caso, tú ves que ha habido, eso no es de que vente, vamos aquí a sentarnos a hablar, no. Tú ves el set, toda una cosa bien bonita, bueno, espectacular. Y yo le auguro, yo sé que van a llegar cosas maravillosas. Amén. Porque usted sabe una cosa, todo lo que se hace de excelencia, la excelencia siempre va a resaltar por encima de la mediocridad de otros. Eso estoy claro. Y cuando hacemos las cosas para Dios de excelencia, no hay forma que no seamos bendecidos. Amén. Gracias. Wow. Somos más que influyentes. Sí. Espectacular. Gracias. ¿Tienes algo que Este decir? es el primer podcast que voy que me regalan algo. Mira Sí, qué cosa mira más para allá, bonita. Mira para allá, ¿viste? Aquí estamos. Cojan orejas. Gracias. Buenas noches. No, estamos muy agradecidos que estés aquí con nosotros, Sí. ¿verdad? Parte 2, obligado cuando vuelvas para Puerto Rico o algo así, vamos a estar pendientes a tus redes sociales, imagino. ¿Tú eres activo en las redes? Podemos Sí. coordinar. Sí, que te Sí, puedan sí. conseguir, ¿verdad? Para Sí, a través como de recurso. en Instagram estoy como Vicente Martínez Oficial. Vicente Martínez Oficial. También pueden entrar a mi página vicentemartinezoficial.com Aquí. y en Facebook pueden buscar Vicente Martínez Torres y en TikTok. En También. TikTok, activo en activado. TikTok. Sí, no, Ahí es. no, por la mañana tú me ves a mí a veces a las 3 de la mañana subiendo. Bueno, un amigo mío me dice, mi muchacho, pero tú estás por todos lados. Y dije, espérate, yo tengo que hacer mi trabajo, mi homework. Mi homework. Y en TikTok como Vicente Martínez Oficial. Perfecto. Pues ya saben, tú estás dispuesto, de verdad, cualquier persona que te contacte y esas cosas, ¿verdad? Para cositas así de... Sí, para Ok. podcast, aún mismo para conferencias, pues como estaba comentando ahorita, yo ahora en abril voy a estar en San Antonio, Texas, dando para 2 conferencias que tengo allá. Dios abre puertas y por donde Él las abra, pues por ahí vamos, fluimos. Perfecto. Pues Gracias. ya saben, Gracias por se contactan con Vicente. gracias por todo lo que haces, en verdad. Que Sí. sigue utilizándote con el Señor. Yo sé que 1000 personas te lo han dicho, pero en verdad que hiciste la mejor decisión. Totalmente. No me arrepiento. Como yo siempre le digo al Señor, Señor, yo te he dicho que yo estoy orgulloso de ti. Porque a Dios hay que mimarlo. Y a Él le encanta que lo mimen. ¿Cómo tú le dices el minguinguingui? El minguinguingue. ¿De dónde sale el minguinguingui? ¿Qué fue? Minguinguingue era una palabra que yo decía a una perrita que yo tenía que se llama Mia Mari. Y entonces yo decía minguinguingui, la minguinguingui, y ella se tiraba. Entonces un día en el programa yo dije, hola minguinguingui, aquí tu amigo Vicente Martínez. Y entonces empezaron la gente a decir minguinguingui. Entonces había en el 11, en Univisión me imitaba un muchacho que decían el hinchito bombón. Entonces él decía minguinguingui tan bella. Entonces después, un ejemplo, diferentes personas me han imitado. Y entonces, pero siempre utilizan lo de la palabra minguinguingui. ¿Y qué significa minguinguingui? Es que somos bien amigos. O sea, como hay gente que dice, esos son mingos. Pues somos bien amiguitos, bien amigos. Ah, ok, pues, Brutal. No, y a mí yo soy así, yo soy medio random con cositas. Yo le tengo sobrenombre a todos mis amigos. Yo tengo el Ciervo, que si Alondrilla, que si Lolingo. Y yo siempre le tiro. Soy así y me sale natural. Me imagino que a ti también te pasó, como que fue natural, algo espontáneo. ¿Qué Bueno, pasó? Un día yo dije en el programa, aquí tu negrito bombón.
Y la gente empezaron después a decirme, entonces la gente en la calle, bombón, ya yo no me llamaba Vicente. Entonces yo en la iglesia, yo venía y tenía el baño de las mujeres y de los hombres. Entonces el baño de las mujeres se llama bombonila y el baño de los hombres es bombonilo. Bonito. Ya, chévere. Lo que es el más influyente. Sí. Yo creo que uno tiene que amar. Yo a veces veo a la gente, hola, y entonces vengo y les digo el nombre. Un ejemplo, yo tengo unas amistades que digo, Gloria, Gloria, y ella, ¿sabes? Porque a la gente dirá, ok, es con casi 60 años, por favor, es estar. Pero yo creo que uno debe en la vida disfrutársela. Porque la vida siempre te va a traer situaciones. Entonces tú vas a vivir toda la vida amargado. No. En Cristo tenemos el gozo. Y el gozo se opera de diferentes maneras. Amén. Mi gente, no olvide darle like a este video, suscribirse, compartirlo y, ¿verdad?, seguirnos en todas las redes sociales como Más Influyente Podcast. Nos pueden encontrar. ¿Algo que quieras decir, siervo, para cerrar? Sigan también a Vicente y de verdad que es un recurso que va a bendecir su vida. Esperamos que este testimonio sea de gran bendición y Dios siga haciendo milagros el día de hoy. Vamos a seguir, ¿verdad?, trayendo más testimonios para bendecir tu vida. Así que le damos gracias por sintonizarnos y esto es Más Influyente Podcast.